Sí, prácticamente la hora.
¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, señor. Señor, Buenos días. buenos Casi días, que no profe. me puedo conectar, que se fue se fue el internet un momento por acá por la zona. Y- Ok. Número 3, unidad 3, listo. Vale. El día de ayer les hice llegar unos, unos links por el número de WhatsApp, por el grupo, pero de igual forma se los acabo de compartir por Teams para que lo tengan presente. Tenemos una unidad 3.1 y una unidad 3.2, que son un video de 1 hora y un video de 1 hora y 45 minutos. En estos vamos a abordar algunos temas de la unidad 3, comprendiendo que en la siguiente tutoría vamos a abordar otra temática de esta misma unidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a visualizar o cuál es nuestro objetivo de esta unidad? Es comprender qué significado tiene lo público, cómo se relaciona lo público con la contabilidad, la creación de ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública creado o formalizado en el 96, reconocer ese entorno institucional, jurídico y operativo donde funciona la contabilidad pública. Entonces, en esta 3.1, o sea, en ese video principal, en el video inicial, vamos a abordar cómo es el organigrama de la Contaduría General de la Nación, cuáles son los entes territoriales de control fiscal, cómo o en qué ley fue formalizado este y su historia y su evolución en los últimos años que permitió que hoy por hoy fuese considerada una de las instituciones más importantes y operativas en América Latina. ¿Cuál es su diferencia entre contabilidad pública y contabilidad privada en sus instituciones? ¿Cuál es su eje diferenciador? Entre otros. Después viene una segunda fase, que sería la unidad 3.2, en donde vamos a abordar algunas temáticas más, pero vamos iniciando con este. Entonces, algunos conceptos públicos importantes, digamos, nosotros vamos a mencionar muy rápidamente con la finalidad de hacer una introducción a las temáticas que ustedes van a poder visualizar en los videos y con las diapositivas de soporte. Como la unidad era tan amplia, pues los dividimos en dos tutorías, pero también los dividimos en dos encuentros de video por cada una de las tutorías, comprendiendo que son, son 86 diapositivas, por ejemplo, en esta tutoría y en la siguiente va a ser más o menos esa misma cantidad. Entonces, un concepto de lo público y lo relacionado con contabilidad es que lo público, cuando hablamos de lo público, se refiere a lo colectivo, lo común. O sea, cuando les hablen de lo público, se refiere a lo que es utilidad para todos. Por eso, cuando usted le dicen, usted se está formando como contador público, su objetivo principal no es, digamos, generar la utilidad como nos la ha reconocido dentro de las instituciones o para su gerente como tal, sino que el contador público tiene su función principal, es la de la transformación social, que su información no solo sea económica, sino que sea para la toma de decisiones de distintos sectores, no solo el administrativo, sino de control fiscal para las entidades reguladoras, entre otras. Entonces, se contrapone a lo privado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo público no buscamos intereses individuales, personales, sino un bienestar general. Y que cuando hablamos de lo público es visible, abierto
accesible frente a lo que nosotros conocemos en lo privado, que es un concepto reservado y en su mayoría oculto. Entonces, ejemplos de lo público es educación pública, recursos fiscales, infraestructura estatal, entre otros que conocemos. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de lo público, conocemos que existen entes centralizados y entes descentralizados. Entonces, cuando hablamos del centralismo de los entes, son las funciones gubernamentales que tienen un sin ánimo de lucro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquí entran las alcaldías, las secretarías, los ministerios, la gobernación, entre otras partes. Cuando hablamos de empresas industriales o mixtas, ya son las instituciones que operan bajo lógica de mercado. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que un concepto como es el acueducto metropolitano de Norte de Santander, del área metropolitana, el acueducto metropolitano de Cúcuta, es una institución mixta, pero que tiene unos objetivos lógicos de mercado, comprendiendo que cuando hablamos de objetivos lógicos es el generar utilidades para accionistas y socios, comprendiendo que el 49%, por ejemplo, son socios del sector privado. Entonces, los factores que afectan la contabilidad pública es inicialmente comprender si es un ente centralizado o si es una empresa o una entidad descentralizada y si esta es industrial o mixta. Entonces, hay una partecita en la 3.1 que yo les envío un link para que ustedes puedan descargar el plan único de cuentas institucional de entidades centralizadas. Pero si ustedes en un futuro cuando sean colegas y estén asesorando instituciones que cotizan en bolsa, que son entidades descentralizadas, autónomas como la Universidad de Pamplona, pues este mismo aplica un plan único de cuentas distinto que ustedes van a poder observar y descargar desde las plataformas. En la mayoría, digamos, en la practice son, digamos, muy parecidos, pero hay algunos conceptos que cambian por el camino. Ahorita vamos a mirarlo. Eh, vamos a mirar y observar esto. Un errorcito que tengo acá que me acabo de acordar. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros entramos a asesorar una institución pública, tenemos que visualizar si no solo si es una entidad centralizada o una empresa industrial o mixta, sino también si tiene un nivel de recursos distinto, cuáles son las unidades contables que reportan a la Contaduría General de la Nación. Eso en la siguiente tutoría vamos a ver unos indicadores o unos sistemas de reporte que presentan las instituciones. No lo podemos ver en este apartado porque vamos a observar en esta tutoría activo, pasivo y patrimonio, y en la siguiente tutoría vamos a observar las diferencias de ingresos, costos y gastos y cuentas de orden, ¿no? Entonces, ya cuando podamos observar eso, comenzamos a mirar cuáles son los reportes que se presentan a la Contaduría General de la Nación y unos ejemplos de estos reportes. Concepto del ente económico, del ente contable, valorización de las transacciones, el horizonte y escala de medición que se tiene para cada una de las cuentas correspondientes. Pero nosotros para comprender esto tenemos que inicialmente definir los elementos claves del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, entre estos elementos aparece el ente contable público, que es la unidad que se está generando esos reportes a la Contaduría General de la Nación. ¿Cuáles son las actividades que ellos están registrando? Entonces, usted registra sus ingresos, sus costos, sus gastos operativos. ¿Cuál es la medición que está teniendo la unidad monetaria que utilizó para cada una de las subcuentas? Y el periodo del reporte, que son los plazos legales para rendir las cuentas, o sea, la anualidad de estas cuentas. Entonces, su correcta aplicación garantiza la transparencia, la comparabilidad y control. O sea, estos
Estos informes que se presentan a la Contaduría General pues permiten la toma de decisiones, como también el ejercicio de control fiscal que veremos en la unidad 4, que es el MIPG. Acá estamos, digamos, saltando, digamos, algunos temas porque esto ustedes lo van a tener ampliado en las tutorías, la 3.1 y la 3.2, donde vamos a explicar a fondo cada una de estas. Entonces, los criterios de medición y rentabilidad, que son los índices de rentabilidad pública, que nos diferencia entre contabilidad pública y contabilidad privada, es que nuestro cálculo de índice de rentabilidad es distinto. Porque nosotros, el primer concepto que cambia en la contabilidad pública es que nosotros no hablamos de utilidad del ejercicio, hablamos de excedente público. Entonces, cuando ustedes estén asesorando instituciones y llega el alcalde y le dice, generamos cuánta utilidad, contador, y ustedes no, generamos un excedente público de en tanto valor, ¿no? Cuando ustedes estén visualizando o observando esos estados financieros. Y para calcular ese índice de rentabilidad pública, pues se divide por los activos fijos operativos revaluados que tiene la institución. Eso lo vemos, digamos, en la sesión de activos, que sería la tutoría 3.2, o sea, en el link número 2 que les adjunto, hablamos sobre los activos y algunas diferencias. Hablamos de cómo se formula la Contaduría General de la Nación. Entonces hacemos un proceso histórico desde 1819, cuando Bolívar, en la liberación de Colombia, de la Nueva Granada, dice, venga, vamos a llevar un control de los recursos públicos que tiene el Estado, vamos a comenzar a operar esto, pero que nunca fue modernizada un sistema contable general hasta la Ley 298 de 1996 con su decreto reglamentario 1914 de 1996. Estos se dan tras, digamos, la Constitución Política del 91, ¿no? Que nos demuestra que la Contaduría General de la Nación lo que buscaba era uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, o sea que las instituciones centralizadas pues llevaron una misma contabilidad, o sea que un contador pudiese tomar decisiones o un administrador, un gerente de dicha institución pueda tomar decisiones desde cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque tiene una uniformidad estos estados financieros. Artículo 354, entonces le dice a la Contaduría General, al Contador General de la Nación, no solo encárguese de uniformar y centralizar la Contaduría General de la Nación, sino también permita que las entidades descentralizadas, los municipios, los departamentos, pues tengan una guía base. Entonces, la Contaduría General de la Nación no solo se encarga de llevar la contabilidad de la institución que está escrita al Ministerio de Hacienda del Estado colombiano, sino encárguese y sea una guía para los departamentos, los municipios y entidades descentralizadas para que lleven una misma uniformidad de los conceptos. En la diapositiva 28 hasta aquí, digamos, nosotros visualizamos la tutoría 3 con el link. Ahí le dedico unos 15 minutos explicándoles cómo pueden descargar el catálogo general de cuentas, el actualizado. Realmente, digamos, el catálogo general de cuentas, el último fue publicado en el 2015, pero ha tenido algunas actualizaciones de los conceptos. Y esos conceptos técnicos, pues la Contaduría General los actualiza inmediatamente, se emiten. Entonces, hasta la fecha, digamos, el plano de cuentas pueden descargar el del 2025, que fue en agosto su última actualización. Contaduría General, el Plan Único de Cuentas, pues hay tres planes únicos de cuentas: entidades centralizadas, entidades que cotizan en bolsa y entidades que no cotizan en bolsa, que vienen siendo las descentralizadas que no cotizan en bolsa. Entonces hay algunos conceptos, digamos, en la práctica, pues son muy parecidos, pero hay alguno que otro concepto que cambia. Ahorita les doy un ejemplo de esto. Cuando nosotros comenzamos a hablar en una segunda fase de la tutoría 3.2, hablamos de las normas técnicas relativas de los estados. Entonces, normalmente, ¿qué se busca en contabilidad pública? Que ustedes
permitan, digamos, comprender y tener claridad de sus diferenciaciones, pero esas diferenciaciones se observan desde la práctica. Entonces, intentamos incluir algunos ejemplos y en la siguiente tutoría que vamos a ver ya los otros conceptos faltantes, pues miremos unos informes técnicos que se presentan y desde ahí pues hacemos unos ejercicios. Entonces hablamos de las normas técnicas de los estados financieros, los informes y los reportes contables. Entonces ahí lo que nosotros vamos a observar es que nuestros informes de los estados financieros que se presentan a la Contaduría General de la Nación, pues buscan satisfacer la necesidad no solo del ente de control, sino también de los distintos usuarios, la ciudadanía, los tomadores de decisiones que vienen siendo la gerencia, para que nos permitan saber cuál es su situación. También otro ente usuario que es, también son los proveedores y prestamistas. Entonces, estos prestamistas, pues digamos, necesitan conocer cuál es el soporte financiero que tiene la institución pública, entre otros. Entonces, desde ahí se evalúa la situación financiera, económica, ambiental y fiscal, como la potencialidad que tiene este para generar sus servicios y para cofinanciar deudas. Entonces, cuando nosotros arrancamos a visualizar, por ejemplo, estados financieros, ahí comenzamos a hablar de unos elementos de estados financieros básicos. Entonces, en los elementos de estados financieros básicos vemos que los elementos que conocemos desde contabilidad uno son los mismos, que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costos, gastos, cuentas de orden y cuentas de presupuesto y tesorería. ¿Esto qué significa? Que los componentes básicos que usa la contabilidad pública vienen siendo los mismos que la contabilidad privada, que nos permiten registrar la realidad económica de la entidad. Después nos dice que nosotros tenemos en los estados financieros básicos una naturaleza cualitativa, que es que no solo nosotros con los estados financieros podemos conocer cifras, sino también en la contabilidad pública hay información que nos permite medir metas, gestión, resultados, si estamos cumpliendo nuestra función social. Entonces, ahorita cuando veamos un tema, un ejemplo de activo, entonces hay activos que no se pueden regular por sus utilidades o sus beneficios económicos, sino por sus beneficios sociales, comprendiendo que hay entidades centralizadas que buscan, su principal objetivo no es generar las utilidades económicas como lo hace el sector privado, sino un beneficio social. Y que también que tenemos una naturaleza cuantitativa en los estados financieros básicos de la contabilidad pública, que es elementos que componen los distintos informes concretos que necesitan las entidades públicas para tomar las decisiones. O sea que con los elementos que componen lo básico se construyen un sinfín de estados financieros. Entre esos, si yo necesito tomar la rentabilidad que tiene la institución pública, pues está un estado financiero de rentabilidad pública que se toma o se construye con los mismos elementos básicos. Si yo necesito saber los cambios de situación financiera, pues entonces tomo los mismos elementos que son los activos, pasivos y patrimonios y nos permite construir el estado de cambio en la situación financiera. Entonces, que los mismos elementos construyen estados financieros de naturaleza cuantitativa y que los mismos elementos construyen estados financieros de naturaleza cualitativa. ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo observamos o lo vemos desde la práctica? Aquí hago una pausa antes de comenzar desde la práctica, acá les coloco unas principales cuentas del régimen de contabilidad pública, ¿sí? Entonces, estas principales cuentas son como un resumen de las cuentas de mayor uso en la contabilidad o en el Plan Único de Cuentas Públicas. Acá nos vamos al taller. Le mencionaba a los muchachos de la clase, de la tutoría de las 6, que algunos ya me habían resuelto el taller cuando se los envié. Entonces, del transcurso de la noche al día ya me habían resuelto algunos el taller, pero que les daba la posibilidad de corregirlo. ¿Por qué? Porque alguno me había dicho
en el caso número 2, por ejemplo, que es una entidad pública adquiere equipos de cómputo para fortalecer la atención al ciudadano, pero queda pendiente una parte del pago al proveedor. Responda, ¿qué clase aumenta? ¿Qué clase también se afecta? ¿Cuál es el efecto general sobre la estructura patrimonial? Entonces, muy sencillo. Ustedes dicen, equipo de cómputo es un activo, o sea, equipo de cómputo, y dice que queda pendiente una parte del pago al proveedor. Entonces dicen, ah, no, pues se va a cuenta proveedor, 22. Pero entonces en la contabilidad pública, si usted se da cuenta y se va a la diapositiva 43, usted observa algo, y es que nosotros no tenemos la cuenta de proveedor. Tenemos 22, emisión y colocación de título de deuda, 23, préstamos por pagar, y 24, no la 22, cuentas por pagar. Que sería cuentas por pagar. Y vamos, digamos, en el transcurso del video, la 3.2, explicando cada una de las cuentas, cada una de las subcuentas que tiene el Plan Único de Cuentas, con la finalidad de que ustedes vean las diferencias que tiene la contabilidad pública y la contabilidad privada. En este caso, por ejemplo, que la 22, emisión y colocación de título de deuda, son títulos, acá es donde nosotros llevamos los préstamos que obtenemos eh, a largo plazo. Entonces, para resumirles, y ponen el ejemplo, ustedes van a poder observarlo. En emisión y colocación de título de deuda van los pasivos que adquieren las instituciones públicas con pagos a 5, a 10, a 20 años. ¿Sí? En préstamos por pagar, aquí van los préstamos a corto plazo que se destinan para solucionar una provisión o una contingencia que necesite la institución en el transcurso del año. Por ejemplo, yo hago un empalme, recibo la alcaldía, pero en los primeros 3 meses, mientras hacen cierre y empalme de la alcaldía saliente, pues yo no puedo generar una contratación inmediata. Pero yo sí necesito mis abogados contratados desde el 1 de enero para que me ayuden a resolver, digamos, estas contingencias. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la alcaldía aprueba un préstamo de corto plazo que se paga a más tardar en junio para generar una caja menor mientras yo hago unos recaudos de predial, mientras yo hago unos recaudos de impuestos vehiculares para financiar la contratación del personal que va a poner en operatividad la alcaldía para después de esto ir a recaudar el recurso. Entonces son los préstamos a corto plazo y ahí aparecen después otras cuentas por pagar, beneficios de empleados, entre otras. Entonces ahí nosotros vamos abordando cada uno de los conceptos. Entonces aquí ya les acabo de dar la respuesta del caso 2. ¿Sí? Si usted, digamos, no visualizaba las diapositivas, o sea, no se da la tarea de dar lectura a la diapositiva, que las diapositivas a veces me dicen que por qué quedan tan sobrecargadas, porque ese es el objetivo. El objetivo es que ustedes puedan desde las diapositivas comprender la temática, ¿no? Acá pueden haber 83 diapositivas, pero son más de 100 páginas de los textos publicados. Entonces, básicamente, ahí les intento resumir lo más que se puede sin perder, digamos, el contexto de la, de la formación, digamos, o de la temática o del punto del concepto del plano único de cuentas. ¿Listo? Acá ustedes ya tienen la respuesta del caso número 2. Hay que ya escribirla y explicarla un poquito más. ¿Vale? Alguno de estos ejemplos, vamos a ver algunos de estos cambios. Vámonos a la diapositiva, bueno, la 44, como nosotros, esto no lo voy a ampliar mucho porque lo vamos a ver en la siguiente tutorial, pero tenemos los costos de transformación, las cuentas de orden deudoras, entre otros. Uno de estos ejemplos que se da, que no lo podemos o que no lo encontramos en las instituciones privadas. Entonces nosotros vemos bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales. Entonces que en los activos nosotros tenemos unos bienes que son históricos y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que ejemplo, el municipio construye un parque recreativo en un barrio por un valor de 900 millones de pesos. Este parque nosotros no lo reconocemos contablemente como un inventario ni como un bien para la venta, o sea, no lo podemos llevar a propiedad, planta de equipo, ni a terrenos, porque nosotros nuestro objetivo no es venderlo,
sino como un bien en un concepto de bien de beneficio y uso público, porque siempre va a estar destinado, a pesar de que lo tengamos como activo, va a estar destinado al servicio de la comunidad, o sea que nuestro objetivo principal no va a ser la rentabilidad económica. Entonces, cuando nosotros generamos unas mediciones, lo que mencionamos inicialmente, es que dichas mediciones pues tienen que ir encaminadas a que algunos conceptos se van hacia la rentabilidad económica y algunos otros, como los bienes públicos, históricos y culturales, pues tienen una rentabilidad o una medición de el impacto social que tienen. Entonces, en el caso del parque recreativo público, su medición va a ser cuántos ciudadanos se ven beneficiados por la creación de dicho parque. Lo mismo pasa cuando hay un departamento que reconoce una casa museo. Entonces, esa casa museo se valoriza o se lleva contablemente por su valor técnico y se clasifica en el concepto de bien histórico y cultural. Entonces, no se mide con su utilidad económica, sino por el beneficio que se presta a la comunidad correspondiente. Y así como estos, hay varios conceptos que usted puede ir observando en el transcurso de esta charla, de esta tutoría, de la tutoría 3.2, donde vamos a evaluar algunos conceptos que cambian entre uno y otro. Vamos a ver por acá, amortización dentro de los activos, intangibles, las normas técnicas relativas a los pasivos. Entonces, ejemplo, lo que les mencionaba de la operación de crédito público de la banca central. Acá nos decía que en la 22, sí, 22 o 20, déjenme acá para no darles datos erróneos. Está. En la 22, emisión y colocación de títulos de deuda, acá nosotros plasmamos, por ejemplo, cuando un departamento contrata un empréstito por 5.000 millones, que es un empréstito, entonces también se los coloco en la parte de abajo, que es un mecanismo de financiación a medio o largo plazo utilizado por gobiernos, entidades públicas o grandes empresas para captar fondos públicos. Consiste en dividir una gran deuda en pequeños títulos valores como bonos, obligaciones, letras que los inversores compran recibiendo a cambio intereses fijos y la devolución de capital. Entonces yo digo, necesito recaudar 5.000 millones, entonces vamos a hacer 5.000 bonos de 1 millón de pesos. Entonces cada persona pues puede comprar, no, yo compro 10 bonos. Estos 10 bonos pues van a generar una tasa de interés más, obviamente, su capital. ¿Cuándo se los vamos a pagar? Ahí se colocan las pautas. Se los vamos a pagar en 10 años, en 15 años, en 5 años, dependiendo de la capacidad financiera que tenga la institución. Y pues el empresario decide si compra esos bonos o no los compra. Entonces, en este ejemplo, un departamento contrató un empréstito por 5.000 millones para financiar un hospital, que quería financiar un hospital. Ese valor se reconoce como pasivo por el monto desembolsado, o sea, los 5.000 millones, los intereses, las deducciones, entre otras, no se llevan contablemente a operaciones de crédito público, sino se llevan a otro concepto. Entonces, acá les explicamos también, en negrilla en cada diapositiva está la explicación del ejemplo. En este caso, aquí el ente público está obteniendo recursos hoy, pero asume la obligación de pagarlos después. Por eso hablamos de un pasivo derivado del crédito público. Asimismo pasa por las normas técnicas relativas al patrimonio. En este caso, en las normas relativas al patrimonio, quisiese abordar sobre, por ejemplo, que en el patrimonio aparecen distintos superávits. Obviamente, sí, pues si ese año nos va mal, pues se consideraría no superávit, sino un déficit, ¿no? Pero en este caso hay perdón, 5 tipos de superávit. En este caso, el primero es el pagado, el operacional, el de evaluación, el donado y el patrimonio incorporado. Vamos a colocar el ejemplo que es el superávit donado, que ya vimos un ejemplo de patrimonio, vimos un ejemplo de activos y ahorita estamos viendo un ejemplo de patrimonio, ¿sí? Pasivo, activo y ahorita vemos el ejemplo de patrimonio.
Y con esto, pues ustedes tienen claridad de que en la tutoría 3.2 van a observar los ejemplos y la explicación de cada uno de los conceptos diferenciadores de la contabilidad pública y la privada. Entonces, en el superávit donado, yo siempre utilizo otro ejemplo que el que plasmé, pero es normalmente cuando hay una construcción de unas casas, la constructora construyó un proyecto de casas, por obligación esta constructora debe entregar unas zonas verdes para las instituciones, o sea, para la alcaldía, ¿sí? En beneficio de la comunidad. ¿Qué está pasando con algunos barrios que asesoramos, algunas urbanizaciones? Y es que estas urbanizaciones pues están buscando inyección de las instituciones públicas, o sea, la alcaldía, y la alcaldía dice, listo, vamos a arreglar ese parque. Y cuando revisan en la documentación, ese parque sigue a nombre de la constructora X o Y. Entonces, usted como alcaldía no puede invertirle porque se le llama detrimento patrimonial a algo que no es suyo, ¿sí? Entonces, ahí comienza un papeleo entre la constructora, el garante, que viene siendo como la Junta de Acción Comunal, para que se perciba esa donación para la alcaldía. En este momento, cuando la constructora hace los papeleos y le entrega formalmente a la alcaldía, el parque se reconoce como un superávit donado. ¿Por qué? Porque es un bien que de por sí era de la alcaldía, era de la institución pública, pero que aún no estaba a nombre de ella, aún no la poseía la institución pública. Entonces, ¿qué inicia o ingresa a conocer, digamos, a crecer ese patrimonio? Eso le pasa, ejemplo, a la Universidad de Pamplona, ustedes que son de Norte de Santander, con educación a distancia con la nueva sede del Zulia. Por ejemplo, la alcaldía quería que nosotros lleváramos a la universidad a el municipio, entonces se hizo unos acuerdos con ellos, pero la alcaldía a consideración de llevar la universidad dice, acá hay unos terrenos que pueden construir la universidad. Se los cedemos y la universidad lo considera como un superávit donado porque eso permite fortalecer la infraestructura de la universidad para poder ampliar eh, su impacto en las comunidades como tal. Entonces, un ejemplo, tenemos una universidad pública recibe una donación, un laboratorio equipado por 300 millones. Como el bien fortalece la capacidad institucional y no corresponde a un ingreso operacional corriente, pues se reconoce como un superávit donado. La clave para considerarse superávit donado es que recibe algo de valor, pero no entrega una contraprestación. Si ese bien fortalece la estructura patrimonial, vale algo y no entregamos ninguna contraprestación por esto, pues significa que es un superávit donado. Y así sucesivamente conseguimos distintos conceptos de cada uno de estos. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, que tenemos acá de diferencia breve entre hacienda pública y patrimonio institucional. Acá la observamos que colocábamos la diferencia, está acá. La hacienda pública es para entidades de sector central y el patrimonio institucional es el concepto que utilizan las entidades descentralizadas. Y les colocamos los ejemplos. Entonces ahí les acabo de dar dos respuestas, ¿sí? Con esto nosotros visualizaríamos la totalidad de los conceptos introductorios de cómo se formaliza la historia en la Contaduría General de la Nación y el Sistema General de Contabilidad Pública, pero también abordamos cuáles son los informes, los estados financieros y cuál es la metodología de trabajo que se lleva para contabilizar activos, pasivos y patrimonios y sus elementos que lo conforman. ¿Sí? Entonces, ustedes al visualizar tenemos dos links, que es la tutoría 3.1, que es de una hora en donde van a poder en los últimos 15 minutos descargar desde la plataforma de la Contaduría General de la Nación libros totalmente gratis, pueden acceder a información académica desde esta plataforma que les va a permitir fortalecer lo que estamos hablando hoy. También cuentan con un segundo video de una hora y 45, donde vamos a impulsar un poco más sobre la práctica de activo, pasivo y patrimonio, ¿sí?
Los informes los veremos en el siguiente encuentro. Recomendación, ¿cuándo tienen que entregar? Ustedes ya lo conocen, no les voy a decir fechas, pero es la misma metodología. ¿Sí? Ya ustedes la tienen clara. Las respuestas de estas preguntas, como les decía en el ejemplo del caso 2, las encuentran en la diapositiva y en el video. Yo mismo los voy resolviendo, ¿sí? Esto demostraba, digamos, no le pasa a este curso, pero pues es importante mencionarlo. Esto demuestra quién da lectura y quién no da lectura, porque si usted, ejemplo, me responde que son los proveedores, cuando yo en el video dejo claridad de que el concepto de proveedor no existe en la contabilidad pública, entonces pues ustedes quiere decir que no me están viendo los videos o no me están abriendo las diapositivas. Entonces esa persona pues sabe que tiene la respuesta incorrecta y que de alguna otra forma en las diapositivas, tal como dice el título, mencione las diferencias claves. Hay una plantilla, hay una parte de la diapositiva que dice diferencias de contabilidad pública y de contabilidad privada. O sea, no necesita irse a otro lado, sino darle copiar y pegar a esa respuesta porque las tienen plasmadas. ¿Cómo nos fue hasta ahí, muchachos? Bien, profe, entendible. Sí, excelente. Entonces, si no tienen ninguna duda o inquietud, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Invitarlos a ver las grabaciones. Se hacen con mucho amor a la profesión y con mucho amor a la formación contable. Miriam, ¿tienes levantada la mano? Exactamente, exactamente. La entrega, Angeli, es un día, un día antes del encuentro. Miriam, Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Espero que estén bien. Igualmente un saludo para todos. Tengo una duda, qué pena la pregunta en cuanto al taller. eh, ¿Ya está, esto sería una evaluación o es solo un taller explicativo que nos estaba dando? Qué pena la pregunta. ok. Miriam y gracias, Cindy. Eh, todos nuestros, todos nuestros talleres, todas nuestras actividades van para la nota del portafolio, o sea, para el 60%. Recuerden que desde la primera tutoría yo les mencioné que nuestros encuentros vamos a dejar una actividad. La primera tutoría no, porque fue la introducción, pero de aquí en adelante en cada encuentro se va a colocar una actividad que va para el portafolio del 60%. Ya para el parcial, o sea, para el último 40%, revisaremos qué tal les fue dependiendo de cómo les fue en el portafolio, si hacemos una actividad en clase o un ejercicio práctico, o dependiendo, digamos, de cómo me les va a ustedes como estudiantes, la dificultad de ese parcial. Entonces, Ok, horario, listo. Es que pensé, este sería el primer taller para entregar, ¿sí? Ya anteriormente no habíamos realizado ninguno. Este sería el primero, ¿sí? Para confirmar. no, Cindy. Yo les dejé, ¿cuántos talleres les hemos dejado, muchachos? Uno, creo que es, ¿no? Claro, Con ya este ya tienen. serían dos. Exacto, este que les estoy asignando es el segundo. Tienen que mirar en Teams porque yo siempre lo publico en Teams y lo publico en el grupo de WhatsApp. En este caso, ejemplo, aquí vamos a compartir pantalla. A ver, venga, compartimos pantalla. Por eso es que lo publico en los dos lados para que no haya confusión alguna. ¿Sí? Vamos acá por acá. Yo siempre les dejo aviso importante. Ejemplo, en este caso, la tutoría número 3. Acá dice material disponible, video 1, video 2, diapositivas y enlace de taller. Si usted baja un poquito más, acá le había dejado un aviso importante que es grabación, diapositiva y taller. En el taller estábamos evaluando las estructuras del Estado colombiano.
Venga, a ver, ¿solo les deja uno? No. Profe, solamente uno que comprende la unidad 1 y la unidad 2. Ok, listo. Entonces les he dejado una actividad anterior y esta actividad que les estoy dejando, que sería la segunda unidad. Sería la segunda entrega. La anterior la tenían que hacer hasta el día de ayer, ¿no? Tenían plazo, ¿no? Sí, señor. Dígame, Jennifer. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. No sé si la intérprete me está viendo. No sé, estoy confundida. La verdad, una disculpa, no había visto el aviso en Teams. Aquí le estoy mostrando en el celular. No tengo pues ningún aviso en Teams. No sé, no entiendo lo de la anterior actividad. Yo siempre he estado pendiente de todas las tutorías, de todas las actividades que se han propuesto en Teams, los compromisos y demás, pero esta que usted nos está mencionando no la he visto. No sé si la envió el link. Vale. Perdón, Listo. Es importante, muchachos, que comprendan que lo que ustedes han visto en los últimos 2 años de la manera en cómo se llevaba la formación académica en distancia era que a ustedes les notificaba las actividades de taller. Entonces uno organizaba el taller y a ustedes les salía en la bandeja el taller. Desde el año pasado, en el último semestre, pues hay una contingencia con Teams y nosotros ya no podemos hacer uso o la aplicación no les va a notificar el taller. Por eso siempre desde la tutoría 1 les publico y les muestro los avisos importantes tanto por Teams como por el grupo de WhatsApp con los links de la entrega de las actividades. ¿Por qué? Porque ya no se puede programar como hacíamos antes, que era programe por tareas, cree la tarea y notifíquele a ustedes en la plataforma. Entonces nosotros colocamos el mensaje por donde están las mismas grabaciones de la unidad o del encuentro, también las actividades, o sea, el link del video y abajo siempre va a ir el link de la actividad. Ok, sí, comprendo lo que nos está comentando. Sin embargo, en este taller que nos ha presentado, esta es la segunda actividad. Y Sí, ya la primera se realizó. este taller lo debemos responder, ¿sí? Este taller que nos estuvo mostrando en la tutoría es el que debemos responder como segunda actividad. Sí, ese taller debe responderse como segunda actividad. Esa la tienen que entregar de nuevo un día antes del siguiente encuentro, o sea, sería viernes 24 hasta las 6 p.m. Tienen para entregarlo. Entonces, en el chat de Teams, o sea, en el grupo de Teams, ustedes encuentran los links de las grabaciones y el link del taller para que lo puedan realizar. ¿Listo? Eh, Tienen que minimizar el video e ingresar al grupo como tal. Ahí es donde se publican los textos. Sonia, Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Profesor, pues yo quisiera dar mi opinión con respecto a lo que mi compañera ha tenido inconvenientes con la plataforma Teams, que no le llegan las actividades. El Teams está ligado al correo institucional. A mí generalmente, a mí casi no me están llegando tampoco las indicaciones por Teams. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me voy al correo institucional y allá sí llega todo lo que el profesor publique en Teams,
se va al correo institucional y allá llega todito. Entonces, pues un consejo que les doy es ese y otro, pues si en el grupo preguntar hay alguna actividad o algo así para pues con no quedarnos como tan atrasados. Opino yo, sin querer lastimar a nadie. Ya por ahí vi la cara de Jennifer que se dio cuenta de que sí, sí estaba publicado. Mayerly, Profe, disculpe, el primer taller fue el de selección, ¿sí? sí, que era unidad 1 y unidad 2. Como era teórico, colocamos 20 preguntas ABCD. Listo, gracias. Sí, que algunos me escribían que nombre y cédula salía mal, pero entonces por eso hicimos 20 porque califico, divido las 20 para la nota. O sea, las otras dos pues no se contabilizan. Cuéntame, Jennifer. Ah, profe, ya el taller número 2, el uno ya lo había realizado. Es que Ok. me había confundido. Pensé que ya habían subido el taller número 2 y que tenía pendiente ese taller número 2. Entonces, pero no, ya me di cuenta que la primera actividad ya la había realizado. No sé si hay manera Ok. de confirmarlo. Eh, pues normalmente les dejo en el tema de la sustentación, en el tema final, en la tutoría 7, les muestro, digamos, las notas de cada uno. Vamos a ver si este semestre, dependiendo del tiempo, les puedo mostrar antes la entrega. ¿Listo? Eh, Hasta la fecha llevamos dos tutorías, llevamos dos talleres, perdón, tres tutorías. Entonces es importante que estén muy pendientes a los mensajes. En este caso, digamos, ya les estoy haciendo desde antes de la clase, del encuentro de la tutoría, pues les estoy enviando la información, ¿no? Vamos a ver si dependiendo, digamos, del tiempo, si comenzamos a manejar este semestre, esta manera de llevar el control, o sea que antes del encuentro, que ustedes ya tengan los links y el taller con la finalidad de que, pues, uno termina la clase y después pasan 3, 4 días y no les he enviado la información y comienzan a escribirme, profe, el link. Entonces vamos a intentar enviarles con anticipación esto. Profe, y Leonel, así qué pena. Y así sí, sería como más fácil para nosotros, digamos, si nos envían antecitos de la clase del taller, digamos, revisarlo y despejar algunas dudas que tengamos. exacto. Leonel tenía levantado la mano. Bueno, muchachos, entonces si no hay ninguna duda hasta ahí, que me les vaya muy bien con ese taller, revísenmelo detallado, varios conceptos, le dediqué un buen tiempito grabándoles esos videos, dedíquenle el tiempito de revisarlo, es una introducción a lo que es la contabilidad pública, todo esto les va a servir para el ejercicio cuando sean los contadores del municipio, los contadores de las universidades, los contadores de las entes descentralizados, de Corponor y otras cosas, otras entidades públicas, pues entonces digamos tengan unas bases muy sólidas desde contabilidad pública, que es lo que vamos a intentar en las siguientes tutorías mostrarles ya con ejercicios. Si no hay ninguna duda, que me les vaya muy bien en las siguientes tutorías y que sea un día maravilloso para ustedes. Muchas Jennifer, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Profe, profe, no sé, yo estaba pensando, creo que en Teams siempre no encuentro la información. No sé si pudiésemos usar Classroom y allí con Classroom podernos eh, facilitar el tema de las notificaciones, de ver las actividades, de subir las evidencias y todo lo demás, porque Teams está presentando muchos problemas y pues por WhatsApp no lo había utilizado en las tareas. No sé, pues como manera de propuesta para poder eh, buscar una solución al tema de las tareas y notificaciones. Gracias. ok, que déjenme lo reviso cómo lo podemos hacer.